Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañera. Hola, buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Ahorita iniciamos. Gracias. Muy bien, compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ya habíamos abordado en la anterior clase, habíamos platicado sobre lo que son las condiciones, compañeros, ¿verdad? Las condiciones, el plazo y el modo cargo. Habíamos abordado el tema de las condiciones suspensivas, las condiciones resolutorias. El día de hoy vamos a abordar un tema que es consecuente precisamente con lo que habíamos estado platicando, compañeros. Vamos a platicar sobre el cumplimiento de las obligaciones. Fíjense que las obligaciones, como toda figura jurídica, pues tienen un inicio, un desarrollo y tienen un fin, ¿verdad? Donde finaliza la obligación. Ninguna persona puede estar vinculada a una obligación por siempre, ¿verdad? Llega el momento en que debe de solventar esta situación. O sea, si en determinado momento yo solicito un préstamo al banco, póngase por unos 2,000 quetzales, y me dicen, bueno, tiene 12 meses para cumplir con la obligación. Es decir, surge uno de los accidentes del contrato, que es el plazo. Y durante ese periodo temporal yo tengo que cumplir con la obligación. Entonces, a esto, compañeros, se le denomina cumplimiento de la obligación. El cumplimiento de la obligación es cuando se está finalizando ya la obligación, cumpliendo la obligación dentro del plazo legal, ¿verdad? Y de manera voluntaria. Nosotros hemos abordado ya a lo largo del programa, compañeros, varias fases, ¿verdad? Primero vimos el nacimiento de las obligaciones. Vimos lo que eran las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones pueden ser la ley, el contrato, hechos lícitos sin convenio, hechos y actos ilícitos. Entonces, a eso se refiere las fuentes de las obligaciones, y ahí nace la obligación. Ahí se genera, ahí se establece en primera instancia quiénes van a ser los sujetos de la obligación y quiénes continuarán dentro de la obligación, o si en algún momento se modifica, hay más sujetos, o la realidad material de la obligación en determinado momento pudiera tener alguna variante. Pero luego se desarrolla la obligación como tal y luego viene el cumplimiento. El cumplimiento, compañeros, es cuando voluntariamente se deja la obligación ya finalizada, pero se cumple con la misma. No se extingue, no se modifica en ese sentido, sino que se cumple tal y como lo establece la fuente de la obligación que la generó.
Supongamos que yo, nuevamente en el ejemplo, solicito un préstamo de 10,000 quetzales y un plazo de 24 meses para pagarlo. Durante los 24 meses yo puedo pagarla hasta terminar de pagar lo que se me prestó. Y de esa manera se cumple con la obligación. El ciclo vital que tiene la obligación, compañeros, el ciclo vital que tiene la obligación se cumple, ¿verdad? Yo pago, por ejemplo, con lo que en determinado momento se me prestó. Entonces, eso es un cumplimiento de la obligación. A ver, el compañero Daniel Humberto Mendoza levantó la mano. Sí, licenciado, disculpe, una consulta. Todavía está dando acceso. Gracias. Sí, todavía estoy dando acceso, sí. Gracias, le agradezco. ¿Cómo no? Entonces, fíjense, compañeros, que el cumplimiento de la obligación no es más que eso, es finalizar con la obligación, cumplir de manera voluntaria con la obligación. Porque recordemos, compañeros, ¿se recuerdan cuando platicamos de las obligaciones naturales, las obligaciones sociales, las obligaciones morales? Las obligaciones sociales, por ejemplo, que imponen cierto cumplimiento de algunas obligaciones porque la sociedad lo impone. Pero eso, compañeros, esas figuras en sí, ese tipo de obligaciones carecen de un elemento que se llama coercibilidad, ¿verdad? La coercibilidad es obligar a la persona a que en determinado momento cumpla con la obligación. Pero en este caso, el cumplimiento se da voluntariamente, ¿verdad? ¿Y cuál es la figura que por antonomasia cumple con esta situación? Es el pago, compañeros. El pago es la figura por la cual se cumple con la obligación. Fíjense que para realizar el pago, básicamente hay dos características esenciales. La primera de ellas es que exista una obligación que debe de cumplirse. Y la segunda es que sea voluntario, que exista, voluntad, que sea voluntario el pago, que exista, ¿verdad? Pero ahora veamos, compañeros, veamos por qué hago referencia yo a esto. Miremos la siguiente diapositiva. Ya vimos que las obligaciones pues tienen un ciclo vital y que una persona no puede estar vinculada a una obligación por siempre, ¿verdad? Indefinidamente. Tiene un plazo. Pero el cumplimiento de las obligaciones, compañeros, el cumplimiento de las obligaciones puede suscitarse en determinado momento por diversas circunstancias, por situaciones especiales que en determinado momento dejan a la obligación ya finalizada. Primero que nada está el cumplimiento voluntario, compañeros. El cumplimiento voluntario es aquí donde incluimos el pago, ¿verdad? Porque la prestación, ¿verdad? Esa actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer que asume el deudor, se realiza de una manera en la cual no me estén obligando ni me estén coaccionando, ¿verdad? Sin que me estén obligando a que yo cumpla con la obligación. De hecho, si nosotros vemos un contrato en el cual se consigna una obligación, pongamos de ejemplo un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, que eso no es más que un préstamo. Básicamente al inicio del contrato se consigna
algunas cosas que nosotros consideramos como modalidades o accidentes del contrato, como el plazo, ¿verdad? Y se desarrolla una serie de situaciones en las cuales se tiene porque la obligación en primera instancia se va a pagar voluntariamente, se va a cumplir voluntariamente. Claro, después hay otra serie de situaciones como condiciones, ¿verdad? O una serie de situaciones especiales que se consignan, cláusulas que establecen qué sucedería si no se paga de manera voluntaria. Pero inicialmente el crédito o el préstamo se va a pagar de manera voluntaria. El cumplimiento va a ser voluntario a través del pago, ¿verdad? Luego tenemos el cumplimiento judicial, compañeros. El cumplimiento judicial, recordemos nuevamente las obligaciones naturales, sociales y morales y las obligaciones civiles o jurídicas. ¿Cuál era la diferencia esencial que había entre estas? Que las obligaciones civiles y jurídicas eran coercibles, había coercibilidad. Si no se cumple, podemos obligar a la otra persona, a la persona que no quiere cumplir, a que cumpla. ¿Y cómo se va a desarrollar eso? El cumplimiento judicial es cuando no se ha cumplido con la obligación, no se ha realizado el pago. Entonces, se acude a un organismo jurisdiccional, se acude a tribunales, compañeros, y es un juez el que va a desarrollar quién y cómo y cuándo se efectuará el pago de la obligación, ¿verdad? Se generará un juicio de ejecución, un juicio ejecutivo, y entonces se puede trabar embargo en contra del patrimonio del deudor, en contra de su salario, con tal de que el acreedor se pueda hacer pago de lo que en determinado momento otorgó. Una persona que otorgó un préstamo, entonces quiere que se le devuelva esa cantidad de dinero que en determinado momento prestó. Entonces, precisamente van al cumplimiento judicial para forzar a la persona a que se cumpla con la obligación. Entonces, este es el cumplimiento judicial. El pago lo incluimos dentro del cumplimiento voluntario, porque ahí no hay coacción. Luego, compañeros, tenemos el cumplimiento por equivalencia. Este es un elemento muy típico del derecho civil, compañeros, el cumplimiento por equivalencia. ¿Por qué? Fíjense que lo que sucede es que si un deudor no cumple con la obligación, entonces se le pueden deducir daños y perjuicios para compensar los daños que me ocasionó y los perjuicios que se deben de pagar. El ejemplo que yo les pongo aquí es el ejemplo de un pintor. Bueno, necesito un determinado trabajo en pintura, que lo vamos a colocar en una parte de la casa, pero resulta que la persona pues ya se le pagó y al final no quiere cumplir con el contrato, no lo quiere realizar. Entonces se le puede deducir responsabilidades, daños y perjuicios, tiene que pagar. Una persona que en determinado momento me tiene que realizar, yo me quiero trasladar de oficina, me quiero pasar de una oficina a otra, y quedamos que para tal fecha va a ir a hacer el traslado y no llega. Después dice, mire, fíjese que ya no. Entonces ahí se le deducen daños y perjuicios, yo perdí. O sin ir muy lejos, compañeros, miren ustedes las presentaciones de los artistas, los conciertos.
¿Qué pasa si un artista no se presenta y luego ya no quiere efectuar la presentación? Entonces se le deducen daños y perjuicios, ¿verdad? Una forma de cumplir de manera equivalente porque va a tener que pagar. Esta, compañeros, es una forma típica del derecho civil. ¿Por qué típico del derecho civil? Porque todo en el derecho civil es oneroso, compañeros. Todo es dinero, ¿verdad? Así como en el derecho penal está la privación de libertad, aquí es la deducción de daños y perjuicios. Ya desde hace algún tiempo, casi que desde que iniciamos nosotros el curso, habíamos escuchado lo que eran daños y perjuicios, ¿verdad, compañeros? Porque incluso la misma ley lo señala en las fuentes de las obligaciones, con las fuentes de daños y perjuicios derivados de situaciones ilícitas, ¿verdad, compañeros? Cuando hay delitos o hay transgresiones a la ley. Entonces, se deducen daños y perjuicios, igual también con la mayoría de obligaciones generadas de las fuentes de las obligaciones, que también con el contrato o incluso con los hechos lícitos sin convenio también se generan. Entonces, estas son las tres formas en las cuales se puede cumplir, ¿verdad?, una obligación. El cumplimiento voluntario, donde no existe coacción, donde aparece el pago, la figura del pago. Luego tenemos el cumplimiento judicial, compañeros, ¿verdad? Cuando ya no se ha querido pagar voluntariamente, entonces se solicita la coacción, ¿verdad? Esa coercibilidad que tiene el organismo judicial. Realmente no es el organismo judicial, sino es la situación en la que se da, porque hay un incumplimiento de la obligación, pero es a través de un órgano jurisdiccional que se ejecuta esta situación. Bueno, de ahí tenemos el cumplimiento por equivalencia, ¿no, compañeros? Porque, bueno, no cumplió de esta forma, pero va a cumplir de esta otra. Entonces, es cuando se deducen los daños y perjuicios. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. El pago. El pago, compañeros, como ya les había comentado, el pago se realiza bajo dos características esenciales. Primero, que exista una obligación. Eso es básico, ¿verdad?, porque hay que cumplirla. Y segundo, es que exista el ánimo de poder pagar, el ánimo de cumplir. No el ánimo de que en determinado momento yo no pago y espero hasta que me demanden para ver qué puedo hacer. No. El ánimo de pagar, el ánimo de cumplir con la obligación, de no tener problemas en ese sentido. Porque recordemos que la obligación se generó en determinado momento de un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Si vamos a un contrato. Pero para que no me deduzcan responsabilidades o alguna cuestión así, yo lo que puedo es efectuar el pago voluntariamente. Ahora veamos lo que en determinado momento señala la ley, compañeros, porque fíjense que los elementos subjetivos son los sujetos que aparecen dentro de uno, ¿verdad? Pero la ley en este caso también señala otro tipo de cosas, porque esencialmente los sujetos que comparecen dentro de una obligación es el acreedor que